Sean bienvenidos a Palabra de Fuego. Del Evangelio de San Juan capítulo 4 versículos del 43 al 54. Pasados 2 días partió Jesús de allí y se fue a Galilea. Jesús mismo había dicho que un profeta no es apreciado en la propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, lo recibieron los galileos porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues ellos mismos habían ido a la fiesta. Fue de nuevo a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario de la ley que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Cuando se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le rogaba que bajara a curar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Y Jesús les dijo: si no veis señales y signos, entonces no creen. Le dice el funcionario: Señor, baja antes de que se muera mi hijo. Jesús le dice: vete, que tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que había quedado curado. Ellos le dijeron: ayer a la hora 7 le dejó la fiebre. El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús: tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. Esta nueva señal, la segunda, la realizó Jesús cuando volvía de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos siguientes días comenzamos un breve recorrido por algunos capítulos del Evangelio de San Juan. Aquí Jesús está volviendo del encuentro con la samaritana. Seguramente el funcionario real había sabido de ese encuentro y lo que Jesús había hecho en Caná, y por eso su fe va más allá de sus funciones, más aún cuando tiene el hijo enfermo. Es decir, por más que tengamos dinero, por más que tengamos poder, si tenemos una necesidad, Dios es el que al fin de cuentas puede darnos una respuesta a cualquier situación difícil. La paz de Jesús nos puede sorprender frente a la angustia que este padre experimenta. Y miren, por ejemplo, lo del detalle de la hora, a la 1 de la tarde. Nos hace recordar aquel de eran como las 4 de la tarde, según San Juan 1:39. En el fondo, todo acto de sanación es una llamada vocacional, pues creyeron él y toda su familia. Eso es lo más importante de este pasaje del día de hoy. No es tanto la curación del hijo, es la conversión que esta familia experimentó al creer él y toda su familia. Pidámosle al Señor la gracia de ser como los amigos del funcionario, portadores de buenas noticias. Ellos fueron los que le dijeron: ya, tu hijo ha quedado curado. A veces somos más felices llevando las noticias malas que las noticias buenas. Hoy el Señor nos invita a convertirnos, a creer en Él y a confiar en su palabra. Escuchemos. Hoy estamos llamados a convertirnos y a creer en su palabra. Es así como termina el padre Alexander esta introducción al Evangelio. Hoy el llamado que nos hace el Señor es a una conversión verdadera. Creer no solamente por el milagro, sino creer porque Él ha dado en nosotros palabras de sanidad, palabras de amor, palabras de misericordia. Y es allí entonces donde se hace esa relación en este texto evangélico, porque se le preguntan a los emisarios que fueron a decirle al Señor que el hijo había quedado curado. Él pregunta la hora, y es en el momento en el que Jesús le dice: tu hijo queda sanado. Hoy pues nosotros debemos escuchar la voz del Señor. En ese momento en el que Jesús nos llama, es allí donde tú y yo estamos curados. En este momento cuaresmal, digámosle al Señor, acerquémonosle al Señor y digámosle: sánanos, Señor, de nuestras heridas, sánanos, Señor, de nuestro pecado. Hoy pues entremos en meditación en este día, día del Señor, día de encuentro, día de fraternidad, donde nos encontramos en torno al Señor para poder recibir esta Semana Santa y ser curados de nuestros males físicos, pero también de nuestros males espirituales. Te pedimos, Señor, que podamos escuchar tu voz y recordemos, como siempre, hoy en este día, día del Señor, ver en nuestro hermano el rostro de Dios.
Hoy Jesús cura a este hijo por la intercesión de este padre y lo cura desde la distancia. La distancia no es ningún problema a la hora de ser generoso, a la hora de creer, porque la generosidad sale del corazón y traspasa todas las fronteras. Como diría San Agustín, quien tiene caridad en su corazón siempre encuentra alguna cosa para dar. A veces sacamos excusas, a veces buscamos limitaciones, a veces evitamos hacer el bien y miramos qué imposibilidades tenemos para no realizarlo. Lo que tenemos que hacer es buscar posibilidades como lo hizo este hombre al acudir a Jesús. Hoy pidámosle al Señor cómo es nuestra actitud cuando nos acercamos a Dios. ¿Será que nos domina la angustia? ¿Será que nos domina la desesperación? ¿O será que nosotros confiamos totalmente en Dios porque Él es nuestro Padre? ¿Cómo alimentamos nuestra oración? Si la alimentamos de la humildad, de la fe, si alimentamos nuestra fe también orando por otros, como lo hizo este hombre. Que la gracia de Dios nos ayude a ser mejores, a interceder por los más necesitados, que no nos encerremos en nuestras propias necesidades, sino que agradezcamos a Dios y pidamos siempre por los demás. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios les pague por estar ahí, por sus comentarios, por darle like, por compartir. Que el Señor los bendiga en este día.